Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz del nuevo día venció la oscuridad. Que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra Alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Hermanos, vamos a iniciar nuestra celebración eucarística de este lunes de la cuarta semana de tiempo pascual. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de los apóstoles Santiago y Felipe. Siempre la fiesta de los apóstoles y de los mártires, entre otros, se celebra con ornamento rojo para recordar el martirio o en este caso de los apóstoles. En esta celebración, hermanos, pidamos a Dios por nuestras necesidades personales, pero también por las de nuestros familiares y amigos, por la paz en nuestros hogares. Pidamos a Dios por la paz en nuestra comunidad y más allá, por la paz en el mundo. Sobre todo, hermanos, por que todos los cristianos conservemos la unidad y la paz. La unidad y la paz. Que Dios ponga los medios, que Dios nos inspire, que Él actúe por medio de su Santo Espíritu para que conozcamos cuál es su voluntad en esas condiciones. En esta celebración estamos dando gracias a Dios porque ya tiene gozado de su reino a José de Jesús Mora, Arnulfo García, Cristian Nájera Peláez, María Elena Mendoza, Raimundo Ruiz, Celestino Peña Velázquez, María Elena Ruiz Lucatero, Alfonso Espinosa Ruiz, Fabián Vargas Ferra, y también por el eterno descanso de José Alejandro Mendoza Sánchez, y por la salud de todos nuestros enfermitos. Hay muchos enfermitos, siempre ha habido enfermitos, por las enfermedades ordinarias, pero también aprovechemos, hermanos, para pedir a Dios por todas las personas que dentro del sector salud están trabajando por esta situación que estamos viviendo, que Dios los proteja a ellos, a sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Para participar de una manera más conveniente en esta celebración eucarística, hagamos un breve examen de conciencia. Y digamos, hermanos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Dios nuestro, que cada año nos alegras con la festividad de los santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos por su intercesión tener parte en la pasión y resurrección de tu unigénito, para que merezcamos llegar y contemplarte eternamente. Te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, pues, allí en casita, lo de siempre. Guarden el mayor orden posible para participar en esta celebración eucarística. Vamos a escuchar la palabra de Dios y después una brevecita reflexión, así que sentaditos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual está firme. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal como yo lo prediqué. De otro modo, habrá creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dice las Escrituras,
que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron. Más tarde se les apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también al Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro que el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento unos momentitos, hermanos, y vamos a hacer una brevecita reflexión de la palabra de Dios.
a propósito de estas lecturas de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios y también del Evangelio de San Juan. Hermanos, ¿en cuántas ocasiones Jesucristo nos ha dicho en su palabra: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? Porque Jesucristo nos dice esto porque pues entiende, Él sabe que para nosotros es relativamente decir Señor, Señor cuando las cosas van bien, cuando todo va bien. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que escucha la palabra de mi Padre y la pone en práctica. Mis verdaderos discípulos son aquellos que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. Hermanos, ¿cuánto tiempo nos podríamos pasar aquí recordando tantos textos de Jesucristo a través de los cuales Él nos dice que los verdaderos discípulos, sus verdaderos discípulos, no son los que conocen la palabra? San Pablo también nos lo dirá de otra manera. No son justos ante Dios los que conocen la ley, sino los que la viven, sino los que la cumplen. Bien, hermanos, pues hoy nos está hablando este fragmentito de la carta de San Pablo, la primera de San Pablo a los Corintios, está diciendo, dice, este evangelio los salvará. ¿Cuál es el evangelio? Bueno, pues todo el mensaje de Jesucristo. Este mensaje los salvará si lo cumplen tal como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Probablemente en otros tiempos o en otras condiciones no nos hubiera detenido esta frase de la palabra de Dios a través de San Pablo. Habrán creído en vano. Uno se puede preguntar, ¿cómo? ¿Es posible creer en vano? Pues probablemente sí, por algo lo está diciendo San Pablo. Creer o decir que creo cuando las cosas van bien, cuando todo me parece muy agradable, atractivo, cuando no hay ningún riesgo. Pero si viene alguna prueba, ahí como que ya la pienso, o la pensamos. Eso cada quien júzguelo. Por un lado. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva, hermanos? Primero, a conocer el Evangelio, a conocer cuál es el Evangelio que nos salva. ¿Cuál es el Evangelio que nos salva? Y yo creo que en ningún hogar católico, en ningún hogar cristiano, falta una Biblia. Cualquier versión, no falta una Biblia. Ahí ir conociendo el Evangelio, profundizando en la palabra de Dios, siempre, pero sobre todo ahora, si es que se cuenta con un poquito más de tiempo, leer el Evangelio y ver qué tanto estoy viviendo el Evangelio. Dice San Pablo, habrán creído en vano. Y probablemente no es que no haya querido vivir bien el Evangelio, probablemente no profundicé, no entré en el contenido de la palabra de Dios. Me fui nada más como por la tradición, por lo superficial, por lo facilito. Eso júzguelo cada quien. Lo digo con tanta frecuencia porque pues las condiciones de cada quien son diferentes. Por un lado. Y por otro lado, hermanos, no puede dejar de hacer también un poco de referencia al Evangelio de San Juan que estamos leyendo hoy, donde, como Jesucristo siempre habla de su Padre Celestial, vino enviado de su Padre Celestial, vino a cumplir lo que el Padre le encomendó. Él nos dice lo que él oyó en la casa del Padre. Siempre Jesucristo está hablando de su Padre Celestial. Y tal parece como que en algún momento
Felipe está como, no sé, pero me parece como que está medio cansado de oír tanto a Jesucristo, tanto hablar de su Padre Celestial. Y se dirige a Jesucristo diciendo: muéstranos al Padre y eso nos basta. Este texto, hermanos, nos habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, de la unidad de Cristo con su Padre Celestial. Hoy no hablamos del Espíritu Santo, pero será tema para otra ocasión. Pero nos habla: Felipe, tanto tiempo estoy contigo, con ustedes, y todavía no me conocen. ¿Qué no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Mi Padre y yo somos uno. Mi Padre y yo somos uno. El que me ve a mí ha visto al Padre. Y entonces, hermanos, sigue diciendo, también le dijo a Tomás: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y bien, hermanos, pues esto se relaciona también con la carta a los hebreos, donde nos dice que tenemos un sumo y eterno sacerdote, que es Jesucristo. Y la función principal del sacerdote es ser mediador entre los hombres y el Padre. Tenemos un mediador ante el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Palabras de Jesucristo. Así pues, hermanos, con todo y que debemos y podemos pedir la intercesión, que ore por nosotros, nuestra Madre, la Virgen María, todos los santos, de manera especial de aquellos que han sido testigos del Evangelio, en las situaciones más adversas, pidiendo su intercesión, porque ellos saben lo que esto significa. Esta situación significa vivir el Evangelio en situaciones de prueba, sobre todo saber que nuestro mediador ante el Padre Celestial es nuestro Salvador Jesucristo, nuestro mediador entre nosotros y el Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Presentamos las ofrendas del pan y del vino. Pan y vino, ofrendas de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Este pan y este vino que hoy venimos a ofrecer, en tu cuerpo y en tu sangre nos lo vas a devolver. Presentamos pan y vino, ofrendas de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Y esperanza y alegría de vivir. Bendito es Dios, por este pan, por toda la tierra y el corazón de los y Él se va con nosotros. Bendito es el Señor Dios del universo, por este pan, por toda la vida y el trabajo de nuestro corazón. Por nosotros, la vida de salvación. Vamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre,
Oremos. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta festividad de tus santos apóstoles Felipe y Santiago, y concédenos vivir nuestra fe con un corazón puro y sincero. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, nuestro vicario episcopal Genaro Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador Jesucristo y siguiendo su divina enseñanza, digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Pues según las posibilidades, hermanos, algunos de ustedes estarán solititos, estarán 2, 3. Pues el saludo afectuoso, fraterno, fuerte y distante. Que la paz del Señor esté con ustedes. Compartamos el saludo fraternal de paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, no sé cuándo tengan la oportunidad en algún lugar de recibir la comunión sacramentalmente. Algunos sentirán alguna incomodidad por allí, por alguna fallita, alguna debilidad, algún pecadillo que ande por ahí dando lata, y es probable que se les presente alguna oportunidad en algún día de estos que vienen de recibir por lo menos la comunión, como se está haciendo en algunos lugares, pero algunos se sentirán mal, aunque tengan oportunidad de recibir, no van a poder hacerlo porque se sienten mal. En esas condiciones y con las facultades que tenemos como ministros, daré la absolución comunitaria para que en la primera oportunidad que ustedes tengan, no esperen a confesarse si es que dura mucho tiempo. Si se les presenta la oportunidad, puedan arrimarse con toda tranquilidad. Acuérdense, esta absolución comunitaria es permanente, siempre bajo el esfuerzo permanente de ser cada día mejores cristianos. Y ya saben quiénes pueden recibir la absolución comunitaria, y también no sustituye, pudiendo recibir la absolución personalmente, esa no sustituye, es como, ciertamente es tan válida como personalmente, pero no nos exime de que en la primera oportunidad nos arrimemos, si Dios nos da licencia, de recibir el sacramento de la absolución. Que Dios Todopoderoso les conceda el perdón y la paz. Yo les absuelvo de todos sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Oremos. Señor, purifica nuestros corazones por este sacramento que acabamos de recibir, para que, contemplándote en tu Hijo, con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos alcanzar la vida eterna. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Cristo sea siempre su luz, su verdad y su sabiduría. Pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, que Dios los bendiga y siempre los invito a estar siempre en oración, pidiendo a Dios de que a la mayor brevedad, tan pronto como sea posible, nos volvamos a reunir en comunidad aquí en este templo, en la casa del Señor. Que Dios los bendiga. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, Sé tú la salvación del alma mía. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Tu grande eterno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu